Solo diles que te caíste de la bici, susurró mi mamá, apretando mi brazo mientras estábamos sentadas en la sala de espera de urgencias. Tenía 16 años, sujetando mi hombro dislocado, tratando de contener las lágrimas, mientras mi hermano Marcus se sentaba junto a ella, con una sonrisa de satisfacción y sin rastro de remordimiento en su rostro. Me llamo Emma Sullivan, y esta no era la primera vez que mi familia me obligaba a mentir sobre mis lesiones. Marcus, 2 años mayor que yo, había ido volviéndose cada vez más violento desde la muerte de nuestro padre, hace 3 años. Mi mamá lo llamaba una etapa de rebeldía, pero yo sabía lo que era, abuso. Señora Sullivan, llamó una enfermera, con la carpeta en la mano. Estamos listas para Emma. Me levanté, haciendo una mueca por el dolor que me recorría el hombro. Antes de dar un paso, la mano de mi madre se cerró alrededor de mi muñeca. Recuerda, susurró, fue un accidente. No queremos arruinar el futuro de Marcus por un pequeño percance. El futuro de Marcus. Eso era todo lo que importaba en nuestra casa desde que papá murió. Las calificaciones de Marcus, su posible beca de fútbol, su reputación. A nadie parecía importarle mi futuro, mi seguridad, o mis constantes visitas a diferentes salas de urgencias por toda la ciudad. La enfermera nos guió a una sala de examen, frunciendo el ceño al verme. ¿Puedes decirme qué pasó?, preguntó, con ojos amables que buscaban los míos. Abrí la boca, pero mi madre intervino rápido. Se cayó de la bici, dijo velozmente. Emma siempre ha sido torpe, ¿verdad, querida? Asentí mecánicamente, con la mentira ensayada y amarga en la boca. La verdad era que Marcus me había agarrado del brazo y lo había torcido detrás de mi espalda cuando me negué a dejar que copiara mi tarea de química. Estaba reprobando sus clases, y mi mamá insistía en que lo ayudara a mantener su promedio para los scouts universitarios. La enfermera tomó notas, su pluma rascando el papel mientras documentaba otra historia falsa. Pero esta vez, algo era diferente. No dejaba de mirar entre mi madre y yo, con una expresión difícil de leer. Emma, ¿puedes venir conmigo a hacer unas radiografías?, preguntó. Procedimiento estándar. Mamá, pausé, mirando a Marcus. Tu hermano puede esperar aquí. Mi madre comenzó a protestar, pero la enfermera fue firme. Política del hospital, dijo simplemente. Una vez solas en la sala de rayos X, la enfermera, cuyo gafete decía Sara, cerró la puerta y se volvió hacia mí. Esta no es tu primera lesión de hombro, ¿verdad?, preguntó en voz baja. Me quedé paralizada. Normalmente íbamos a diferentes hospitales para evitar preguntas, pero había algo en ella que me hacía pensar que sabía más de lo que decía. He visto tus registros, continuó. Diferentes hospitales, lesiones similares siempre explicadas como accidentes. Emma, ahora tenemos un sistema nuevo. Todos los registros hospitalarios del estado están conectados. El doctor Anderson, nuestro especialista en ortopedia, notó un patrón. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Durante años, había llevado este secreto, protegiendo a Marcus porque mi madre me convenció de que si alguien sabía la verdad, nuestra familia se destruiría. Pero aquí estaba alguien que ya lo había descubierto. Empecé a hablar, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Sara puso una mano suave sobre mi hombro sano. No tienes que decir nada ahora, dijo, pero al doctor Anderson le gustaría revisar tu caso completo. Y Emma, esperó hasta que la miré a los ojos. Podemos ayudarte. No tienes que seguir cubriéndolo. Las lágrimas que había contenido por años amenazaron con salir. Mi mamá, susurré. Nunca me perdonará. El trabajo de tu madre es protegerte, dijo Sara firmemente. Si no lo está haciendo, entonces tenemos que asegurarnos de que alguien lo haga. Mientras Sara tomaba las radiografías, mi mente corría. Todas esas visitas a urgencias, todas las historias diferentes, caídas por las escaleras, tropezones con mangueras, accidentes deportivos, estaban todas documentadas. Todos los momentos en que Marcus me había lastimado y mi madre lo protegió estaban ahí, en blanco y negro. Cuando regresamos a la sala de examen, mi madre caminaba de un lado a otro mientras Marcus jugaba con su teléfono. El doctor Anderson nos estaba esperando, una mujer alta, con cabello plateado y ojos que parecían atravesar las mentiras cuidadosamente construidas de nuestra familia. Señora Sullivan, dijo, con voz profesional pero fría. He revisado el historial médico de Emma.
Necesitamos hablar de un patrón de lesiones que resulta profundamente preocupante. El rostro de mi madre palideció. El teléfono de Marcus se le cayó de las manos. Y por primera vez en 3 años, sentí algo que había estado ausente desde la muerte de papá: esperanza. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz, y ninguna mentira ni encubrimiento podía detenerla. El doctor Anderson se volvió hacia mí, suavizando su expresión. Emma, ¿quieres contarme qué pasó realmente con tu hombro hoy? Miré a mi madre, que movía ligeramente la cabeza en señal de desaprobación, luego a Marcus, que me fulminaba con la misma mirada amenazante que me había dado incontables veces antes. Pero esta vez no estaba sola. Esta vez tenía pruebas. Respiré hondo y comencé a hablar. Marcus hizo esto, dije, con la voz temblorosa pero clara. Torció mi brazo detrás de mi espalda porque no lo dejé copiar mi tarea de química. El silencio en la sala de examen era ensordecedor. El rostro de mi madre se contorsionó entre horror y enojo, mientras Marcus se levantaba de un salto, y su máscara de indiferencia finalmente se rompía. «Está mintiendo», gritó. «Mamá, diles que está mintiendo». Pero el doctor Anderson ya estaba mostrando las imágenes en su tablet. «Señora Sullivan, estas son las radiografías de Emma de los últimos 3 años. Múltiples dislocaciones de hombro, una muñeca fracturada, 2 costillas rotas». Deslizó las imágenes metódicamente, cada lesión reportada en un hospital distinto, cada explicación más improbable que la anterior. Mi madre se hundió en una silla, su rostro pálido. «Solo estábamos protegiendo a nuestra familia», susurró. Después de que su padre murió, Marcus necesitaba estabilidad. Necesitaba consecuencias. El doctor Anderson cortó con firmeza. «En cambio, le enseñaste que la violencia era aceptable y lo ayudaste a esconderlo. ¿Comprende el mensaje que eso envía a sus hijos?». Observé cómo años de excusas cuidadosamente construidas se derrumbaban alrededor de mi madre. Cada mentira, cada vez que me obligaba a proteger a Marcus, cada momento que lo elegía a él por encima de mi seguridad, quedaba al descubierto bajo las luces implacables del hospital. Sara, la enfermera, entró con un hombre en traje que se presentó como trabajador social del hospital. El rostro de Marcus pasó de la ira al pánico. «No pueden probar nada», gruñó, pero su voz tembló. «Es su palabra contra la mía». «En realidad», dijo el doctor Anderson, girando su tablet para mostrar un análisis detallado. «Estas lesiones cuentan una historia muy específica. El ángulo de las dislocaciones, el patrón de las fracturas, son consistentes con fuerza intencional, no accidentes, y ciertamente no por caídas de bicicletas o escaleras». El trabajador social aclaró la garganta. «Con la evidencia en la declaración de Emma, estamos legalmente obligados a reportar esto. La policía tendrá que intervenir». Mi madre estalló en llanto. «Por favor», rogó. «Marcus tiene una beca próxima. Va a la universidad el próximo año. Podemos manejar esto como familia, como lo hemos estado haciendo». Pregunté, encontrando fuerza en la presencia de apoyo del doctor Anderson y de Sara. «Mamá, mírame». «¿En serio? Mírame. Yo también soy tu hija. ¿Cuándo dejaste de protegerme?». Ella se estremeció como si la hubiera abofeteado. Por primera vez, vi vergüenza en sus ojos, en lugar de la determinación de proteger a Marcus. Marcus se movió hacia la puerta, pero el trabajador social bloqueó su camino. «Sugiero que se quede aquí», dijo firmemente. «Huir solo empeorará las cosas». Poco después llegaron 2 policías. Tomaron declaraciones, fotografiaron mis lesiones y revisaron los registros médicos. Marcus alternaba entre amenazas y súplicas, mientras mi madre permanecía en un silencio atónito. «Emma», dijo uno de los oficiales con suavidad, «¿quieres presentar cargos?». Miré a mi hermano, realmente lo miré. El hermano que una vez compartió helado conmigo después de la escuela, que me enseñó a andar en bici antes de que papá muriera, que se convirtió en alguien a quien ya no reconocía. Una parte de mí quería decir que no, darle una última oportunidad. Pero recordé cada vez que viví con miedo en mi propia casa. Cada vez que tuve que esconder moretones en la escuela. Cada noche que lloré en silencio mientras mi madre consolaba a Marcus al otro lado del pasillo. «Sí», dije con firmeza. «Quiero presentar cargos». Marcus se lanzó hacia mí, con el rostro contorsionado de rabia, pero los oficiales lo sujetaron rápidamente. Mientras lo llevaban esposado, gritó:
Lo has arruinado todo. Mamá, haz algo. Pero mi madre no se movió. Se quedó sentada, con lágrimas corriendo por su rostro mientras la realidad de lo que había permitido finalmente la golpeaba. El doctor Anderson colocó una mano sobre mi hombro sano. Hiciste lo correcto, dijo suavemente. No será fácil, pero ya no estás sola. El trabajador social explicó que no podía regresar a casa con mi madre esa noche. Los servicios de protección infantil tendrían que intervenir y se harían arreglos temporales. Tengo una tía, dije en voz baja. La hermana de mi papá. Mamá dejó de dejarnos visitarla después de que él murió. Pero nos pondremos en contacto con ella, me aseguró el trabajador social. Mientras me preparaban para transferirme a otro hospital para observación nocturna, mi madre finalmente habló. Emma, susurró, lo siento mucho. Pensé que estaba manteniendo unida a nuestra familia, pero solo la estaba rompiendo más. La miré, esta mujer que me había fallado tan completamente y que aún así seguía siendo mi madre. Lo sé, dije simplemente, pero las disculpas ya no son suficientes. Mientras me llevaban fuera de la sala de examen, vi mi reflejo en una ventana. Por primera vez en años, no vi a una víctima mirándome de vuelta. Vi a alguien fuerte, alguien que finalmente había hablado su verdad. Los registros hospitalarios me habían dado voz, pero yo fui quien eligió usarla. 6 meses después de esa noche en el hospital, estaba en la sala del tribunal viendo a Marcus declararse culpable de los cargos de agresión. Mi tía Jessica, que me había acogido inmediatamente después de esa noche, apretó mi mano mientras el juez dictaba la sentencia. 2 años de libertad condicional, consejería obligatoria y una orden de restricción, anunció firmemente. Señor Sullivan, espero que comprenda la gravedad de sus acciones y aproveche esta oportunidad para cambiar su camino. Marcus asintió, viéndolo más pequeño que nunca. El hermano arrogante que me aterrorizó durante años se había ido, reemplazado por alguien que finalmente tuvo que enfrentar consecuencias. Mi madre estaba sentada al otro lado de la sala del tribunal. También había estado asistiendo a terapia, intentando entender cómo había fallado tanto como madre. Ya no éramos cercanas. Eso tomaría años reconstruirlo, si es que alguna vez se podía. Pero al menos había dejado de poner excusas para Marcus. Después de la audiencia, el doctor Anderson, que había testificado como experta, se acercó a mí. ¿Cómo está el hombro?, preguntó, con ojos amables recorriendo mi postura mucho más erguida. Mejor, sonreí. La fisioterapia ayudó mucho. Y miré a mi tía Jessica. Vivir en un lugar seguro ayudó aún más. Los últimos 6 meses habían sido transformadores. La casa de mi tía Jessica se convirtió en mi santuario. Me ayudó a postularme a universidades, celebró cuando fui aceptada en la escuela de mis sueños con una beca completa, y nunca me hizo sentir que tenía que disminuirme para proteger a alguien más. Mi madre se acercó con cautela, abrazando su bolso. Emma, dijo suavemente. Me gustaría ayudarte con los gastos de la universidad. Sé que no compensa nada. Pero tienes razón, no compensa, intervino protectora mi tía Jessica. Yo toqué el brazo de mi tía. Gracias, le dije a mi madre. Pero ya lo tengo cubierto. Mi beca incluye alojamiento, y he ahorrado suficiente con mi trabajo de medio tiempo para los libros. Ese trabajo fue otra libertad que encontré, trabajando en una librería local donde nadie esperaba que diera mis ganancias para cubrir las deudas de Marcus o emergencias familiares. Al salir del tribunal, vi a Sara, la enfermera que primero notó el patrón en mis registros hospitalarios. Se había vuelto amiga durante los meses, revisando cómo estaba y ayudándome incluso con solicitudes universitarias. Estoy orgullosa de ti, niña, dijo, abrazándome con cuidado. Vas a hacer cosas increíbles en la universidad. Esa noche, mi tía Jessica organizó una pequeña cena de celebración. No por el veredicto, sino por mi beca. Mientras nos sentábamos alrededor de su mesa con el doctor Anderson y Sara, quienes se habían convertido en parte de mi familia elegida, me sentí abrumada de gratitud. Quiero hacer un brindis, anunció mi tía Jessica, levantando su copa. Por Emma, que nos mostró a todos lo que significa la verdadera fuerza. Y por los registros médicos, añadió con un guiño, que dicen la verdad incluso cuando la gente no quiere. Nos reímos, pero tenía razón. Esos registros hospitalarios me dieron la evidencia que necesitaba para liberarme. Demostraron lo que llevaba años tratando de decirle a la gente.
Saben, dijo el doctor Anderson pensativa, me retiro el próximo año. Podríamos usar más médicos que comprendan cómo se ve el abuso desde ambos lados. Sonreí, pensando en mi carrera de premedicina que comenzaría en otoño. Tal vez algún día ocupe tu lugar, dije. Ayudar a otros a encontrar su voz a través de la medicina. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. Sé que no lo necesitas, pero estoy orgullosa de ti. Eres más fuerte de lo que yo fui. No respondí de inmediato. Nuestra relación todavía era complicada. Una obra en progreso que tal vez nunca se curara por completo. Pero al menos ahora había honestidad entre nosotras. Más tarde esa noche, mientras empaquetaba más cajas para la universidad, encontré una vieja foto familiar. Marcus y yo, antes de que todo saliera mal, antes de que papá muriera, antes de que comenzara la violencia. Ya no sentí tristeza al mirarla. En cambio, sentí paz. La verdad me había liberado. Pero había hecho más que eso. Me había dado un futuro que nunca pensé posible mientras vivía con miedo. Un futuro donde podía ayudar a otros, donde podía prosperar en lugar de solo sobrevivir. Al colocar la foto en una caja marcada como pasado, sonreí. Los registros hospitalarios habían contado mi historia, pero ahora yo era quien estaba escribiendo mi futuro.